Bien, damos gracias al Señor que nos concede la oportunidad de realizar una charla más para la Fundación. Vamos a orar al Señor antes de hacer cualquier cosa para poder encomendar este tiempo en sus manos también. Amado Padre, misericordioso Salvador, alabamos y bendecimos, Señor, tu santísimo nombre en esta hora. Gracias, Señor, por la instancia que tú propicias, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que se han dispuesto también a colaborar, Señor, con esta temática. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú nos des un corazón enseñable, Señor, dispuesto a aprender todo lo que en esta hora se va a conversar, Señor. Permite que salgamos de acá, de esta reunión, con un aprendizaje nuevo, Señor, sabiendo que todo lo que hacemos es para glorificar tu santo nombre, Señor. Pedimos que tú seas el centro de nuestra conversación, Señor, y que todo lo hagamos para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, por los méritos santos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, como decía, doy muchas gracias al Señor porque hace bastante tiempo ya que no teníamos una charla, creo que hace 2 meses fue la última, y bueno, en conversaciones con la Vale surgió este deseo que ellos tenían y que la verdad es que yo lo había pensado también, pero no se los había planteado. Fin de año siempre es con muchas actividades, muchas cosas en la cabeza y a veces se nos van algunas, pero bueno, gracias al Señor porque ha llegado la instancia de poder conversar de esta temática que los chicos han denominado el arte como potenciador del aprendizaje. Y hoy día nos acompaña Alejandro Sánchez, él es profesor de música, Valeria Neira, que es artista visual, que nos ha acompañado la Vale en algunos talleres de acuarela, donde hemos quedado muy contentos, madres e hijos, con los resultados. Así que seguramente las familias que nos acompañan de la Fundación también ya la conocen. Así que no me voy a tomar más tiempo, sino que solamente decir que, bueno, hace tiempo que no hacíamos charlas de la Fundación, así que es probable que lleguen acá algunas familias nuevas. La Fundación Factorizacar es una fundación que pretende apoyar a las familias que educamos en casa, principalmente cristianas. Todo lo que hacemos acá en nuestra actividad siempre tiene como foco el glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que sean todos muy bienvenidos y esperamos que esto sea una instancia de mucho aprendizaje. Chicos, les cedo la palabra. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. Estamos, sí, bastante, eh, tenemos hartas expectativas de que también a ustedes les pueda servir nuestra experiencia. Con Vale nos estamos abocando a la educación de nuestras hijas desde hace ya algunos años. Nuestras hijas son 2 niñas, que tiene la mayor 11 años y la más pequeña hoy día acaba de cumplir 8 años. Sí, está de cumpleaños. Sí, así que venimos de tomar una oncecita con ella y nos vinimos para acá a la charla. Sí. ¿Vale? Bueno, tenemos una presentación como para irles compartiendo de nuestra experiencia, para hacerlo un poco más dinámico también. Entonces vamos a empezar a compartir pantalla para hablar un poquito de lo que hacemos, de cómo ha sido nuestro camino como papás, homeschooler. Así es que les pido que nos avisen si se ve bien ahí. Dani, ¿estamos bien? Ahora voy a compartir. No se ve la presentación. No, ya, todavía no. Ya, espera. A ver si. Pensé que estabas compartiendo. Me estaba revisando que estuviera todo bien. Ya. Ya, ¿ahora? Ahí se está cargando, sí, ahí se ve. Ya, ¿Ahí se ve? Ya, súper. Bueno, aquí el título, como ustedes pueden ver, es el arte como potenciador del aprendizaje. O sea, igual acá en el inicio queremos dejar bien en claro algunos aspectos que a veces se tienden a confundir. Y probablemente nosotros como papás también, por ejemplo, los que han tenido niños en el colegio, yo soy profesor de música y soy profesor de colegio desde hace bastantes años. Desde el año 2005 que hago clases. Entonces, a veces me he encontrado mucho con el argumento de que piensan que la clase de música, por ejemplo, o la clase de arte,
Es un complemento, por supuesto, para el desarrollo de sus hijos, ¿no es cierto? Pero a veces lo ven como algo un poco más de distensión, lúdico, o como algo que puede darle un poco de descanso dentro de una jornada sumamente extenuante, con las matemáticas, con la historia, ¿no es cierto? Entonces ellos como, tendemos a ver el arte como una especie más de recreación que como una oportunidad de crecer, ¿ya? Eso no es que a nosotros nos lo hayan enseñado así como tal, pero como sociedad o como cultura lo tendemos a ver así, como que el arte es un poquitito más para la diversión. De relleno. Claro, a veces cae un poco en eso. Entonces, en esta como exposición que vamos a hacer hoy día, lo que no vamos a hacer es hablar como de una asignatura. Ya no vamos a hablar de clases de música o clases de arte, ¿no es cierto? O técnico manual, que serían como disciplinas que tienen su propio currículum, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a plantear hoy día es cómo la perspectiva de las artes o el ejercicio del arte puede potenciar el aprendizaje integral de nuestros niños. O sea, cómo podemos emplear los elementos que están presentes en el arte en general para el beneficio de nuestros hijos, para que terminen teniendo aprendizajes en las distintas asignaturas mucho más significativos. Eso es lo que quiero dejar claro desde el principio, ¿ya? Entonces, les vamos a contar, antes de entrar en terreno, queremos presentarles quiénes somos. Nosotros somos una familia que originalmente se formó en Santiago. Ya nosotros con Vale nos conocimos en Santiago, Vale pertenecía a la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma, y yo venía de todo un vagar por distintas iglesias en un momento, pero la Asamblea de Dios era como nuestro lugar así, en donde de alguna manera nos conocimos, nos cimentamos, Sí. y desde ahí empezó nuestra historia. Entonces, nosotros, bueno, ustedes pueden ver ahí en pantalla, Valeria y yo, nuestras dos niñas, la mayor se llama Ela, la más pequeña se llama Aurel, y ahí pusimos al chascón del papelucho, que es el perrito de las niñas, y en realidad es parte de la familia, él cuida la casa, hace, el Señor nos ha bendecido con tener un animalito ahí que brinda cariño, y también, ustedes saben, las mascotas dan mucha alegría también a las niñas. Yo soy profesor de música, soy músico también, Valeria es artista visual, es pintor. Ella estudia en la Universidad de Chile, yo estudié en la UNCE, Universidad de Ciencia de la Educación, y yo hago clases, como les explicaba en un momento, desde el año 2005, y desde ahí que he recogido mucha como experiencia, tanto de hacer clases en aula, ¿no es cierto? Tengo mi propia perspectiva al respecto, tengo mis propias también un poco críticas al sistema estandarizado. Y cuando conocí a Vale, nosotros siempre en un principio nos planteamos como que queríamos rendir nuestra familia también al servicio del Señor. Sí. Nosotros estábamos mirando las escrituras, y a la luz de la escritura nosotros quisimos hacer este proyecto familia, y eso es como súper importante. Vale, nos voy a contar un poquito de esa parte. Bueno, acá viene la primera pregunta. ¿Por qué decidimos hacer homeschool? Yo sé que todas las familias que hemos llegado a esto, quizás aquí hay algunos que aún no lo hacen, que están pensando hacerlo, o algunos que llevan mucho tiempo haciéndolo. Nuestra principal motivación es lo que vemos en la escritura con respecto a la instrucción que tienen que darle los padres a sus hijos. Porque igual la escritura nos manda a que podamos nosotros dirigir el camino de nuestros hijos, que podamos encaminarlos hacia el Señor. Entonces, bueno, nos afirmamos mucho en este versículo que es Deuteronomio 6, 6, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces esto caló muy profundo en nuestro corazón desde siempre, desde antes de tener hijos. Ya sabíamos que queríamos seguir ese camino,
Pero sabíamos que, o por lo menos en ese tiempo todavía sospechábamos que ese camino también tenía un costo, como lo deben saber la mayoría acá, y es que la mamá tiene que estar en la casa, ¿cierto? Es un estilo de vida familiar, en el fondo. Hacer educación en casa es una forma de hacer familia, no es solo un sistema educativo. Entonces todos estamos involucrados en esto. Así que decidimos que el papá iba a ser el que iba a salir a trabajar, yo me iba a quedar en casa cuidando a las niñas, que eran pequeñitas en ese momento también. Y como decía el Alejandro, también nosotros teníamos conocimiento de cómo era el sistema educativo chileno, el Alejandro es profesor. Entonces, eso también nos llevó a decidir, a decir con más fuerza este camino. Bueno, y también, como dice ahí en el último punto, queríamos tener un equilibrio entre la calidad de la educación que podían tener nuestras niñas y los recursos que podíamos invertir en eso. Y no estoy hablando de solo recursos económicos, sino que estoy hablando de tiempo, de desgaste, de todo ese tipo de cosas que pasan cuando los niños están en colegio. Yo no es que esté en contra absolutamente de los colegios, pero consideramos que para nosotros era una buena opción hacerlo de esta manera. Claro, bueno, sobre ese último punto, claro, en mi experiencia de observar a los chicos en sus clases, de ver cómo era tanto la interacción como la forma en que ellos enfrentan los contenidos, como ellos están expuestos a todo eso, me da cuenta de que si bien los modelos educativos han ido evolucionando de alguna manera, en algunos aspectos para bien, también en algunos aspectos han sido bastante contrarios a lo que nosotros tenemos como perspectiva según la escritura. Y en definitiva lo que veo es que, claro, la inversión de tiempo que nosotros, o sea, que yo veía, que los mismos niños están teniendo en los colegios, no se condecía realmente con finalmente tener un perfil de persona delante del Señor como más ideal. Tenemos muchas horas invertidas en un colegio, ¿no es cierto? No todos tienen la oportunidad de tener un buen colegio cristiano donde también apoyen con esto. Y las familias muchas veces, sobre todo culturalmente, de hace cierto tiempo, las familias estamos como bastante lejanas al proceso de formación de nuestros niños. Si bien los niños les explicamos en casa, generalmente tenemos tiempo con ellos al final del día. En una hora en que ellos ya están como más cansados, estamos todos cansados, o el fin de semana también el tiempo pasa volando. La educación en cuanto a Biblia muchas veces, a veces más recaía sobre el trabajo que se hace en las escuelas dominicales. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿tenemos la oportunidad de poder hacerlo de una forma un poco más sostenida? De que el Señor sea como un poco más presente durante el día sol me refiero, esas horas luminosas donde los niños se despiertan temprano, donde están ahí con toda esa inocencia y toda esa apertura para aprender nuevas cosas. Decíamos, pucha, si podemos evitar entregarlos a un sistema donde a lo mejor no le van a entregar las cosas que nosotros podríamos darle acá, dijimos, bueno, sabes que esta es la oportunidad de aprovechar este recurso y aprovecharlos y hacer esto. Eso básicamente. Vamos a pasar al segundo ítem. Y esto tiene que ver con las bases científicas para el arte, como yo se lo explicaba al principio. No el arte como una disciplina en particular, sino que como una plataforma para impulsar los aprendizajes. Y aquí hay un filósofo que también fue, además, escritor, que es Herbert Reed. Él fue el gran impulsor y defensor del arte dentro del currículum, pensando en los modelos educativos de principio del siglo XX. Él, obviamente, basándose mucho en las perspectivas que Platón planteó en el libro La República, donde se habla de este hombre o de esta sociedad que a través de una formación integral y sobre todo donde las artes tienen un lugar muy importante dentro del desarrollo, se podía alcanzar una mejor sociedad. Entonces, por supuesto, él lo fue desarrollando. Él fue precursor de varias iniciativas educativas y también sociales. Nosotros en este punto, obviamente, nosotros no nos amalgamamos con ideologías ni políticas ni nada por el estilo, a no ser que vayan desde nuestra perspectiva bíblica,
pero sí era bastante interesante lo que planteaba, porque en la experiencia sí nos dimos cuenta que el arte tiene elementos que ayudan a que nuestro cerebro, nuestra mente se desarrolle mejor. Y eso, desde la perspectiva del Señor, por supuesto que puede ser una herramienta muy útil para nosotros. ¿Dónde estaría el cuidado? En el contenido. Entonces, desde esa perspectiva, tanto Herbert Reed como otros pensadores y otros neurocientíficos que hoy día existen, podemos tener datos mucho más afines y comprobables de cómo la diversidad de experiencias, sobre todo experiencias prácticas donde tenemos un ejercicio in situ, redundan en mejores resultados de aprendizaje. ¿Vale? Pues, sí, sí. Bueno, yo voy a hablar de Elliot Eisner, que también es otro, él era profesor de arte de la Universidad de Stanford, otro gran personaje dentro de la enseñanza de las artes y también un gran impulsor del uso de las artes en el desarrollo de los niños sobre todo. Y bueno, él puntualizó en la actividad artística 3 ejes claves en el desarrollo del niño. ¿Ya? El primero es el desarrollo de la mente. Entonces Eisner decía, nosotros nacemos con una mente y esa mente se va desarrollando a través del tiempo. Y esa mente también se va moldeando de acuerdo a las experiencias que tenemos y también se moldea mucho por ¿cómo se llama? El sistema educativo al que somos expuestos. ¿Ya? Entonces, el sistema educativo en el que están los niños, por supuesto que influye en su manera de pensar, en la manera de razonar, de resolver y todo ese tipo de cosas. El segundo punto es el significado de las cosas. Él decía, las artes hacen trabajar cierto tipo de problemas que no son posibles de desarrollar en otros campos. Trabaja múltiples respuestas a un problema. Y eso pasa mucho, sobre todo cuando uno hace clases de arte, por ejemplo, los niños tienen distintas maneras de resolver un problema. Tú le puedes decir, dibuja un pato, y cada niño va a dibujar un pato distinto. Entonces, esa libertad que nosotros tenemos cuando somos niños, porque cuando niños se da más espontáneamente esa imaginación, ¿cierto?, que tenemos, él consideraba que era oro puro para que los niños pudieran desarrollar bien su forma de pensar y su forma de resolver los problemas. Y como tercer punto está el tipo de experiencia, y él decía, el trabajo artístico nos presenta la oportunidad de comunicar una idea o sentimiento, fomenta el trabajo en equipo y la manera en que nos comunicamos con el mundo. El arte desarrolla la habilidad de poner atención en los matices y la capacidad de contemplación. O sea, todos nosotros acá sabemos que el arte, cualquiera sea el campo artístico, estoy hablando del arte en general, por supuesto, no solo de las artes visuales o plásticas, que es al área donde yo pertenezco, nos permiten expresar sentimientos, emociones. Sabemos que en psicología se usa mucho el análisis de dibujos de los niños, por ejemplo, o de la manera en que escriben, para poder analizar de qué manera ellos están sintiendo o están pensando. Entonces, y el último punto me parece a mí súper importante cuando él dice que desarrolla la habilidad de poner atención en los matices y la capacidad de contemplación. Y la capacidad de contemplación es algo que estamos perdiendo paulatinamente en esta vida moderna, que está súper empantallada, ¿cierto? Pasa mucho que los niños están poco dados a observar, incluso a mirarse a la cara, a hacer gestos frente a otras personas. Entonces eso, el arte puede potenciarlo, porque cuando tú le dices a un niño que observe un paisaje, que observe un arbolito y que trate de dibujarlo, ese niño lo que está haciendo es poner toda su atención en ese arbolito y está tratando de traducir lo que él ve a un papel. Y esa es la capacidad de contemplación, que la da el arte. En mi caso, estoy hablando de las artes plásticas, en el caso de la música o la danza u otras artes, pasa lo mismo. Y aquí voy a leer una frase de Eisner que la encontré súper buena. Dice, las artes cultivan la oportunidad de decir cosas que trasciendan
los límites del lenguaje literal. Y finalmente, de lo que se trata en las artes es de las cualidades de las experiencias humanas, ¿ya? Nosotros, por supuesto, como lo explicó el Alejandro recién, todo lo que aplicamos o todo lo que hemos estudiado lo pasamos por un filtro. O sea, la escritura es la que nos da a nosotros el estándar que necesitamos para aplicar todo lo que aplicamos a la educación de nuestras niñas, ¿ya? Así que porque muchas veces pasa, sobre todo en el área de las artes, que hay mucho humanismo metido acá, o progresismo. Entonces hay que tener harto cuidado, pero simplemente yo creo que hay que pedirle dirección al Señor y hacerlo con buen criterio para que Él nos ayude a encaminar bien a nuestros niños. Bueno, hay una científica nacional, Amanda Céspedes. Con ella he tenido la oportunidad de vincularme con algunos de sus proyectos, algunas de sus obras, no con ella directamente, pero sí he sido testigo de algunos resultados muy buenos que ella tuvo, enfrentando sobre todo la situación de chicos dentro del espectro autista. Yo trabajé también en la Fundación Comparte, que también está asociada a Música en Colores, y Amanda Céspedes estuvo bastante cercana a ese trabajo junto a Joan Zambrano, atendiendo algunos casos donde se vio realmente un progreso en niños que estaban diagnosticados, bueno, con trastornos bastante profundos. Y ella es psiquiatra infanto-juvenil chilena y también tiene un posgrado de psicología y psicología y neuropsiquiatría de una universidad en Italia, no me acuerdo el nombre ahora. Claro. Ella ha hecho harto hincapié en los recursos cognitivos. Y aquí yo traje una cita de uno de sus libros que se llama Educar las emociones, educar para la vida, del capítulo 3, que se titula La armonía emocional. Esto es súper interesante. Dice: el poder de la armonía emocional está en la fortaleza para enfrentar las adversidades, para afrontar creativamente los problemas, para ampliar el dominio cognitivo y la capacidad reflexiva. Cuando hablamos del dominio cognitivo, nos referimos a todas las áreas donde hay distintas competencias de nuestra mente para afrontar un desafío en particular. Entonces, cuando se amplía el dominio, quiere decir que hay más, como de alguna manera, neurotransmisores y funciones cerebrales funcionando de manera coordinada, ¿ya? Esa coordinación es la que genera mentes, por supuesto, más creativas y mejor, y genera una mejor resolución de problemas después al final. ¿Por qué esto es importante? Por un asunto súper práctico que incluso nos ha tocado a nosotros cuando tenemos que enfrentar una situación en particular. Un ejemplo sencillo. ¿Cómo sabemos que, por ejemplo, fumar cigarrillo es malo? Si en la escritura no existe ningún texto en particular que nos hable sobre eso, ¿no es cierto? Entonces todos nosotros podemos decir, mira, tenemos cierto punto de vista al respecto porque hace mal y el Señor quiere que cuidemos el templo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando decimos que el cuerpo del templo es Espíritu Santo y por lo tanto tenemos que cuidarlo? Estamos utilizando un texto literal sobre que el fumar es malo y Dios prohíbe fumar, o estamos llegando a través de un análisis, observando distintos textos, estamos llegando a una conclusión de que hay ciertas prácticas que son nocivas. Claro. Por supuesto, ahí lo que estamos aplicando, más allá del dominio cognitivo, lo que estamos haciendo es hacer una unión entre distintos textos que nos dan luces de cómo podríamos encontrar la respuesta asertiva. Y es el mismo método que usaron, por ejemplo, los padres de la iglesia o en la antigüedad cuando se tuvieron que tratar temas doctrinales donde no estaba especificado. Todos nosotros los que somos cristianos y tenemos una creencia ortodoxa, creemos que el Señor es uno, pero sabemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo también son Dios. ¿En qué parte de la Escritura o qué texto nos da cuenta de eso? No hay un texto que hable sobre eso.
Pero eso sí se tuvo que definir en un momento. ¿De qué forma? Justamente las personas que tienen sabiduría divina también lo que tienen, además de saber mucha Biblia, es que saben articular los distintos textos y eso nos da finalmente las respuestas de parte de Dios. Entonces, en este sentido, a lo que queremos ir con esto es a que cuando nosotros enfrentamos distintas asignaturas, si tenemos un entrenamiento de nuestra mente que nos permita ver los distintos desafíos de una manera más amplia y tenemos un mayor dominio cognitivo sobre ello, vamos a tener mejores resultados a la hora de resolver problemas. Y no nos quedamos enfrascados en que la solución no se dio al tiro. ¿En qué área, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, en qué área podríamos verlo con nuestros niños? En el dominio de la ansiedad. Cuando a todos nos pasa, cuando no encontramos una solución para algo, inmediatamente se despiertan, ¿no es cierto? Se secretan unas hormonas que nos generan mucha ansiedad y mucho estrés. Ok, ¿eso por qué sucede? Porque no encontramos la manera de resolverlo. Cuando tenemos distintas maneras, podemos confiar y podemos trabajar de una manera en que nuestra mente ya se acostumbra porque está entrenada, entonces tú empiezas a ver las cosas de una manera distinta y en ese sentido apoyar a nuestros hijos para que puedan tener una mente más entrenada y más dúctil. Y como decía también Daniela cuando dijo, Señor, danos un corazón enseñable, o sea, ser más dúctiles, ser un poco más blandos para recibir, para masticar, ¿no es cierto? Y para aprender lo que estamos recibiendo, vamos a tener mejores resultados el día de mañana. Y como decía Vale, el día de hoy, nuestra sociedad actual y el paradigma actual está siendo súper desafiante porque nuestros niños están cada vez más encerrados y más estructurados dentro de estas cajas. Y lo que queremos es lo contrario. Queremos que ellos sean libres, libres en el Señor, y no estén tan encapsulados dentro de como especie de preguntas, respuestas específicas que finalmente no les van a dar la herramienta para que ellos puedan solucionar problemas el día de mañana. Eso básicamente lo quería puntualizar ahí con ese punto. ¿No quieres leer tú ese? Ya, sí. Esto es un extracto de una conferencia de la Amanda Céspedes también, titulada Imaginación y Naturaleza. Allí debe habitar la infancia. Dice, el niño está diseñado de modo ancestral para aprender desde las experiencias. ¿Y cómo? Con todo su cuerpo, con todos sus sistemas sensoriales, con todos sus sistemas motrices y con su mente. Pero la mente es la última, es la que condensa todos los aprendizajes, pero todo lo demás tiene que venir de la experiencia, desplegando todas sus capacidades. Y cuando ustedes observan a los niños, bueno, en la diapo que pusimos recién, también, y en esta misma conferencia Amanda lo dice, que el mayor recurso cognitivo de los niños es la imaginación. Está antes que cualquier otra cosa, antes que el aprendizaje del lenguaje o el raciocinio. Lo primero es la imaginación, ¿ya? Y eso es lo que va a ayudar a construir la personalidad del niño o todo lo que él llegue a ser, sobre todo en la primera infancia, es la base. Sí, ojo con esa parte. Yo creo, mira, a veces sucede, claro, que estamos, sobre todo cuando hacemos educación en casa, nos preocupa mucho que si es que vamos a hacer que nuestros hijos rindan exámenes libres, nos preocupa mucho que ellos lo puedan hacer bien. Y por supuesto tratamos de buscar muchos recursos que nos permitan que ellos puedan aprender sus contenidos, las unidades que piden, ¿no es cierto?, las distintas asignaturas. Entonces, por supuesto, eso a todos nos estresa bastante. Pero hay algo ahí que es re importante, y es que si bien muchas veces porque el mismo sistema a veces nos agobia un poquitito y nos pone la presión del tiempo y tenemos que apurarnos en pasar contenidos, hay que intentar, obviamente, con todos los recursos que podamos, de que en esas primeras infancias, o sea, 5, 6, 7 años, ellos no pierdan esto, no pierdan el trabajo imaginativo, porque de esa manera, si nosotros lo potenciamos, no se dice que no se haga lo otro, pero si ponemos un poco más de énfasis en eso, vamos a asegurarnos de que ellos pasen a la siguiente etapa mejor preparados. Y al revés, cuando insistimos mucho cuando son muy chiquititos en que memorizar esto y que todo sea tan rígido y tan como, esta es la respuesta para esto, y 2 más 2 son 4, que sí son 4 eventualmente, o sea, evidentemente son 4, pero si no hacemos ese andamiaje previo de llevarlos a imaginar, palpar, tener experiencias sensoriales,
con los números, con las cantidades, con los objetos, no van a poder después llegar a la etapa donde se tiene que despertar lo abstracto con una buena preparación. Le van a faltar, como se podría decir, algunos palitos de la escalera. Y eso es lo que Amanda pone harto énfasis en que nosotros tenemos que cuidar como padres. La imaginación es súper importante y jugar con ella, el arte nos va a dar como un método, de hecho, para poder jugar con la imaginación. Sí, aparte que ella habla mucho de la importancia de respetar las etapas de los niños, ¿ya? Porque muchas veces, generalmente el sistema, no sé si tanto nosotros los padres o los padres homeschoolers, apuramos tanto a los niños, sino que de repente el currículum o qué sé yo, apura mucho a los niños. Nosotros, estoy hablando de algo súper personal, nuestras niñas no dieron, por ejemplo, examen en primero básico. Esperamos a que dieran en segundo, Laurel va a dar ahora en tercero, es como que vamos de acuerdo a su ritmo también. Entonces, es súper importante que ellos vayan avanzando de manera paulatina y de manera que vayan recibiendo lo que necesitan de acuerdo a la etapa en la que están. ¿Ya? Hay una etapa para la imaginación, hay una etapa para el raciocinio que va a aparecer después. Entonces, es como que tratar de respetar un poco el proceso natural del niño. ¿Ya? Ya. Aquí, bueno, elaboré un pequeño esquema que nos puede ayudar a entender esto, porque igual hay que comprender algo que no es tan fácil. Cuando uno no sabe de psiquiatría, o sea, de psicología, este tipo de cosas, que por lo demás no es indispensable, en realidad no es indispensable. Pero sí hay algunas cositas que nos pueden servir, que sí son como... No se ve lo que se comparte, dice. ¿No se ve lo que se comparte? A ver, y será problema de... Si yo pongo eso, ¿se ve? Se ve bien. Se ve bien lo que están compartiendo. A lo mejor No la te escucho, manera... Dani. No, si no es problema de ella, es problema de nosotros. Pero un poquito. Y se apagó el parlante. Ya. Dame un segundo. ¿Ahí será? Dani. Que se ve todo bien. Los demás también comentan que se ve todo bien. Al parecer la hermana tiene problemas con la... Ah, ya. ¿Ese esquema se ve? Sí, se ve bien. Ya. ¿Sí? Ya. Sí, Ya. se ve. Ya. Ya. Esto lo quiero explicar como bien en simple para que también todos podamos ser como nutridos de esta parte. Miren, en el centro de este gráfico aparecen dos palabras que dice emoción y significado. Cuando hablo de significado, hablo de qué es lo que yo entiendo, comprendo y cómo yo me siento parte de aquello. Eso es tener significado de algo. Por ejemplo, yo soy hijo del Señor y eso tiene un tremendo significado para mí. Y eso, de hecho, da la pauta para muchas otras cosas. Ese viene a ser como el pilar, ¿no es cierto? Entonces, cuando me hablan de Dios, es un tremendo significado. Cuando me hablan de familia, cuando me hablan de, no sé, a lo que yo me dedico, cuando me hablan de música, qué sé yo, eso tiene un tremendo significado. Sí, puedo hablar mucho tendidamente de estas cosas, porque tiene mucho significado. En el caso de los niños, el significado tiene que ver con aquellos que ellos son capaces de apropiar. Quizás no son capaces de explicarlo como un adulto o dar una definición de diccionario, pero sí ellos tienen muy claro lo que significa eso. Por ejemplo, si ustedes acostumbran a hacerle cierta comida a su hijo y alguien te dice, esta es mi comida favorita, mamá, o pucha que me gusta cuando haces esto, y ves su sonrisa y ves su gesto cuando lo come y cómo pone su ojo, eso quiere decir que su experiencia frente a ese plato está cargada de significado. ¿Se entiende? Entonces, el significado redunda en una emoción, ¿vale? Entonces, la emoción y el significado siempre van de la mano. Cuando yo entiendo algo, cuando yo me apropio de algo y algo es parte mío, generalmente si yo me expongo a eso mismo, me va a emocionar de alguna manera. Lo voy a probar, lo voy a apoyar, voy a reaccionar de distintas maneras porque me emociona. Entonces, cuando algo tiene mucho sentido para alguien, genera una cierta emoción. Entonces, esa emoción es el motor principal para el aprendizaje. Y esto viene desde la neurociencia. Cuando somos capaces de emocionarnos con algo, es más fácil que lo persigamos. Es más fácil que nos apropiemos de él.
Claro, porque desde la experiencia. Desde la experiencia significativa. Claro, entonces hay un texto, por ejemplo, que esto también todos lo conocemos cuando dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todos tus recursos, podría ser también una traducción, o sea, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu... Yo me aboco completamente a algo, yo termino emocionándome. Eso me da el motor para seguir adelante. Entonces, ¿qué sucede? Contemplación. Cuando yo tengo la capacidad de contemplar, puedo entender. Si yo lo puedo entender, me va a motivar, ¿ya? Cuando yo me motivo para hacer algo, yo me voy a poner en movimiento porque lo tengo que hacer, ¿cierto? Entonces yo lo voy a hacer. En el momento en que yo quiero hacer, me doy cuenta que tengo que tener control, ¿cierto? Y el control yo lo voy a conseguir a través de la disciplina. O sea, voy a tener una disciplina que me va a llevar a tener control del movimiento, de las palabras que tengo que usar, de lo que sea. La disciplina me va a llevar a un resultado. Después de haberme empleado por trabajar en algo y haber tenido disciplina y me esforcé por conseguirlo, lo voy a observar de nuevo, lo voy a contemplar. Y al contemplarlo voy a decir, oye, esto está bueno. Y me voy a volver a emocionar. Y esto tiene significado porque así lo planeé. Entonces me emocioné y le encuentro significado y sigo adelante, me vuelvo a motivar, vuelvo a ponerme en movimiento. El movimiento me lleva al control y la disciplina. Después de la disciplina tengo el resultado. O lo contemplo y así es el círculo. Entonces, este gráfico lo que hace es como demostrarme o de alguna manera como pedagógica, les puedo mostrar que lo importante Queridas, hemos tenido un problema de conexión, así que vamos a esperar unos minutitos mientras se vuelven a conectar para que continuemos con la conversación.